Yo quisiera hacer un breve repaso de lo que ¿Cuántos estuvisteis en la última sesión? A lo mejor, ¿cuántos no estuvisteis? Son más las manos de los que no estuvieron que de los que estuvieron. Con más motivo, con más razón, me gustaría hacer un brevísimo repaso de lo que estuvimos hablando en la semana que tuvimos, la primera semana de este tiempo de estudios bíblicos. Hemos puesto por nombre, hemos titulado a estos estudios Fundamentos de la Fe. Estamos hablando, hermanos, de asuntos que son realmente fundamentales, básicos de la fe cristiana, lo cual no significa que sean cuestiones simples o sencillas. A veces hablar de las cuestiones básicas, los fundamentos, son asuntos de verdadera importancia, verdaderamente, sumamente importantes. El otro día, en marzo, cuando tuvimos la otra sesión, ¿no?, que fue del 18 al 22 de marzo, estuvimos hablando acerca hicimos una introducción de algo que creo que vale la pena recordar. Vivimos en un tiempo de lo que muchos han llamado, y yo coincido con esto, una especie de espiritualidad emocional, una espiritualidad a flor de piel, una espiritualidad sensual. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sensualismo? ¿Qué es algo sensual? Miriam, tú que eres tan buena para definir términos. Que afecta a los sentimientos, que tiene que ver con cómo nos sentimos nosotros con respecto a ello, ¿no? Y la espiritualidad de hoy en día, la espiritualidad se caracteriza de alguna forma por esto. Las religiones de hoy en día, el hombre tiene vacío de Dios, tiene necesidad de Dios y lo busca. Hoy en día, muy por el contrario de lo que se pensó en la época del materialismo, siglo pasado, el auge del marxismo, todas estas filosofías que planteaban que la materia era lo único verdadero, el materialismo, fracasaron. Algunos comentan que con la caída del muro de Berlín en 1989, entramos en la época, fue en 1989, ¿no? Entramos en la época de la posmodernidad. Y una de las características de la posmodernidad es esta especie de espiritualidad líquida, esta especie de espiritualidad sin límite. Tú puedes encontrar hoy en la mesita de noche de muchas personas un libro de autoayuda, libros que hablan acerca de metafísica, el Corán, la Biblia. Estamos como en la época de Santo Discépolo, el famoso compositor de tangos rioplatense, que el hombre habla de la Biblia, ¿no? ¿Recordáis aquel tango? Carlito, ¿cómo es que dice el tango aquel? Y herida por un sable, ¿no? Sin remache, vi llorar. Qué interesante, ¿eh? Qué figura la que plantea el poeta, ¿no? Herida por un sable sin remache, vi llorar la Biblia. Calefón se usa la palabra un calentador, ¿no? Es un calentador de agua a gas, ¿no? Una figura así bastante grotesca uy, estoy haciendo lo que no hay que hacer. Aprovecho para decir, todo lo que tengan que mover el púlpito, cójanlo de aquí. Esto no tiene nada que ver con el estudio bíblico, pero ahora que yo estaba metiendo la pata, aprovecho para decirlo. Entonces, esta es la realidad de la espiritualidad de hoy en día. La palabra del Señor, el apóstol Pablo, allí en 1 Timoteo 4:16, ¿te aviso para pasar a la siguiente o tú mismo? Sí,
Perfecto. Entonces, ¿cómo quedamos? Tú vas pasando. Perfecto. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le recomendaba Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De la didaché es la palabra que utiliza el apóstol Pablo en griego. Tito 1:5, por esta razón te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. La tendencia natural es al desorden, las cosas no tienden al orden naturalmente. Nosotros plantamos un jardín y a menos que lo cuidemos, el jardín, ¿qué se convierte? Eso se convierte en una selva. La tendencia natural del hombre es hacia el pecado, hacia el desorden, hacia el caos. Entonces nosotros necesitamos vivir vinculados a Dios. La palabra de Dios nos instruye, nos corrige, nos trae la revelación de Jesucristo. 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, necesitamos fundamentar nuestra espiritualidad, nuestra fe en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. No en experiencias subjetivas, no en cómo me siento, no en una postura utilitaria, porque hoy en día la fe también se vive por parte de muchos como si nosotros nos paseáramos con el carro de la compra por las góndolas del supermercado de la religión y vamos colocando allí lo que nos apetece, lo que nos sirve, lo que no nos sirve, pero la palabra del Señor, por el contrario, nos revela en las Escrituras la necesidad de que el hombre vuelva a estar vinculado a la fuente de la vida. Y esto es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, lo cual se revela en las Escrituras. Y necesitamos conocer la palabra del Señor, que la Escritura sea revelada a nuestras vidas. Amén. Entonces, el otro día estuvimos haciendo una especie de bosquejo. Acá lo tenemos, hay una línea ahí que marca. Estuvimos hablando acerca de una introducción. Hoy yo voy a tratar de avanzar ahora más rápido para dar un pantallazo de lo que estuvimos hablando el otro día, que es muy importante. A mí me da pena a veces, hermano, porque a veces parece como que predicamos cosas nuevas y no nos ocupamos de integrar, de interiorizar y de vivir verdades que son fundamentales del Evangelio. Y parece como que esto nos lleva a caer en un error de pasar por alto y estar todo el tiempo buscando como cosas nuevas. Y por eso yo quería hoy detenernos un poco en esto, porque me parecía hasta una falta de respeto a las Escrituras y a vosotros mismos como comunidad, el seguir avanzando sin asegurarnos que estos principios, porque son principios fundamentales de las Escrituras. Nos quedamos el otro día, hablamos de la introducción, qué es ser cristiano, certeza y testimonio del cristiano, crecimiento y desarrollo del cristiano, y allí nos quedamos. En estos días, hoy voy a tratar de introducir el tema y mañana vamos a continuar. El compromiso ético del cristiano, vamos a hablar acerca de las consecuencias. En un próximo estudio vamos a estar hablando acerca del credo y vamos a estar explicando y yendo a esta formulación que la iglesia primitiva estableció como necesidad, pero ahora, y los jóvenes están haciendo un estudio al respecto acerca del credo. Pero vamos a estar hablando en estos días, vamos a saltar un poco a la parte más práctica, digamos, compromiso ético del cristiano y la comunión y el servicio del cristiano. Estos son los temas que vamos a estar tocando en estos 4 días. ¿Qué es y qué no es ser cristiano? Esto es fundamental, es muy importante. Muchos no tienen en claro esto y nosotros necesitamos tener bien en claro qué es y qué no es ser cristiano. Ser cristiano no es algo que se da por nacimiento, algo que se da porque nosotros
nacimos en una iglesia o crecimos en un contexto determinado en el que las personas son cristianas y nosotros entonces somos cristianos por el hecho de estar en ese ambiente. Ayer, por ejemplo, muchos jóvenes, muchos jovencitos de nuestra comunidad dieron el paso de bautismo. Acá tenemos a Berenice, mira qué lujo. Un día, Berenice, como cada uno de nosotros, perdóname que te ponga como ejemplo, ¿no? Todos somos ejemplo de esto. Un día, cada uno de nosotros tuvimos revelación de Jesucristo, un encuentro con Jesucristo, una comprensión de nuestra condición sin Cristo, nuestra necesidad de Cristo. Ser cristiano no es simplemente asistir a un ambiente donde se reúnen los cristianos. Eso no me hace cristiano. Ser cristiano no es estar de acuerdo con un credo, con una serie de doctrinas. Yo puedo estar de acuerdo conceptualmente, porque en esto nosotros necesitamos entender algo que es muy básico. Yo no me voy a enredar en esto, pero la idea hebrea de creer es diferente de la idea griega de creer. Y nuestra cultura está muy influenciada por el pensamiento griego. El pensamiento griego ha hecho esta separación entre el mundo de las ideas y el mundo de la materia. Para un hebreo, creer no es solamente estar de acuerdo teóricamente o estar de acuerdo con una doctrina. ¿Cuántos creen que Colón descubrió América? ¿Cuántos conocieron a Colón, tomaron café con Colón, fueron con Colón a América? Esa es la diferencia de creer al estilo griego, al estilo conceptual, al estilo teórico, de la experiencia de creer de la que nos habla la Biblia. Y cuando la Biblia nos habla de creer en Jesucristo, no nos habla de simplemente asentir de forma abstracta, de forma conceptual, de forma teórica, que Jesucristo, que yo creo que hubo un personaje que se encarnó en la historia, Dios, puedo creer todo esto, pero eso no ser una experiencia en mi propia vida. ¿Amén? No sé si nos sirve un poquito este ejemplo. Ser cristiano no es asumir un código de conducta. Hay personas que tienen códigos de conducta muy elevados y mucho más elevados que el de muchos cristianos, y no son cristianos. Ser cristiano, esto no. Vamos a hablar en estos próximos días acerca de este tema, de este asunto, que es un tema muy sensible, muy importante. Todo lo que tiene que ver con la ética, con la moral cristiana. Pero el hecho de ser una buena persona me hace cristiano. ¿Cuántas personas te dicen, no, pero yo soy una buena persona, yo ayudo a todos los que puedo, no le hago daño a nadie, si veo un pobre, yo lo auxilio, lo ayudo? ¿Eso me convierte a mí en cristiano? Ser cristiano no es asumir un código de conducta. Ser cristiano no es participar de una liturgia, de un rito religioso, de una rutina religiosa. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano, decíamos el otro día, es conocer y tener comunión con Cristo. Conocer desde la perspectiva del conocer que recién explicábamos, cuando poníamos este ejemplo un poco burdo, un poco así llamativo de Colón. Es un conocimiento que me lleva a tener relación con una persona. No es conocimiento
de la cabeza solamente, también, pero no es solamente conocimiento de la cabeza, es un conocimiento que me lleva a la... Habéis visto que en la Biblia, por ejemplo, cuando se nos narra la creación del hombre, se dice que y Adán conoció a Eva. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Que Dios los presentó y le dijo Adán, Eva, Eva, Adán, y se dijeron mucho gusto, se dieron la mano. Se refiere allí, se refiere a que tuvieron intimidad, a que tuvieron una experiencia de conocerse íntima y profundamente el uno al otro. Conocer al Señor, ser cristiano implica esto. Implica también, decíamos, tener conciencia de mi propia condición. Por contraste, por espejo, podemos decir que ser cristiano es ser conocedor también por efecto reflejo. Si yo tengo un encuentro con un Dios que es santo, eso me revela que yo no soy santo, que yo soy pecador, que yo estoy necesitado de ese Dios. Ese conocimiento me lleva a conocer mi propia condición. En tercer lugar, decíamos que ser cristiano implica también saberme impelido al arrepentimiento por el Espíritu Santo. Esta palabra me gusta porque la palabra impelido es como que entraña, tiene la connotación, tiene la idea de ser movilizado desde dentro por la obra que ejerce el Espíritu Santo en nosotros. Y eso que está sonando no es la voz del Espíritu Santo, no te preocupes, no hay ningún problema. De hecho, mira, al contrario, nos ayuda para asegurarnos si alguno de nosotros tenemos el móvil todavía encendido, de ponerlo en modo avión o en silencio. Es ser movilizado por el Espíritu Santo. Ser cristiano es saberme vinculado a Cristo de forma existencial, de forma vital, de entender que la fuente de vida, de mi vida, es Jesucristo. ¿Recordáis las palabras de Jesús cuando Él habla de la vid verdadera? Yo soy la vid verdadera. Separados de mí, nada podéis hacer. De eso está hablando el Señor. Nos pone esa figura tan gráfica y tan conocida en aquel entonces, en ese mundo agrícola, nos pone esta figura tan bonita de saberme vinculado a la vida. Ser cristiano implica transferir mi confianza a Cristo. Ser cristiano implica reconocer a Jesucristo como mi Señor. Esto es muy fuerte y muy importante. Ser cristiano implica el reconocer el señorío de Cristo. Ser cristiano es vivir en dependencia, en libertad del Señor, en la libertad que el Señor nos da. No libertinaje, no abuso, sino la verdadera libertad. La verdadera libertad que se experimenta en el Señor. Amén. ¿Vamos claros hasta aquí? El segundo día estuvimos hablando acerca de la certeza y el testimonio del cristiano. Y ahí Noemí nos estuvo compartiendo un poquito acerca de cómo tenemos nosotros certeza de que somos cristianos. ¿Cuántas personas, cuántas veces vivimos en conflicto? Hay hermanos que viven en una verdadera lucha, en un conflicto, si son salvos, si no son salvos, si han perdido la salvación, si mantienen la salvación. Todo este tema es un tema que ha sido debate teológico durante muchísimos años. Hermano, es tan importante que nosotros podamos entender que la palabra del Señor nos habla en ese sabemos que somos hijos de Dios, en esa certeza que nosotros tenemos de ser hijos de Dios, nos habla del testimonio fundamentalmente de tres ámbitos. ¿Estáis tomando nota? ¿Estamos pasando? Sí, va bien. Vamos bien, ¿no? La certeza y el testimonio del cristiano fundamentalmente en la palabra del Señor implican a la Trinidad.
La Trinidad es un término teológico que no se encuentra en la Biblia como tal. No vamos a encontrar en la Biblia la palabra Trinidad, pero no hace falta, porque toda la Escritura nos está hablando de este Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando hablemos acerca del credo, próximamente, no estos días, pero más adelante, vamos a abordar este asunto. Pero en el hecho de ser cristiano está implicada la obra de la Trinidad, y el testimonio que el cristiano tiene del hecho de ser cristiano tiene que ver con esto. Es la obra consumada por Cristo en la cruz. La obra de Cristo en la cruz nos da testimonio de que somos hijos de Dios. La palabra del Padre, la palabra de Dios, el creer, el testimonio, la declaración del Padre nos da certeza. El testimonio del Espíritu Santo, el mismo Espíritu, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, dice la Escritura. Amén. Y evidentemente nosotros vamos a tener que convivir con distintas voces y distintas alternativas, pero fundamentalmente la Escritura nos habla muy claro acerca de esto. Y hablamos en aquel momento, también en el segundo día, acerca de esto. Luego estuvimos hablando de un tema que a mí me parece fundamental y muy importante de tener bien claro en relación a nuestro desarrollo y a nuestro crecimiento en la vida cristiana. ¿Cómo crecer en la vida cristiana? El hecho de ser salvo por gracia no nos exime a nosotros de la responsabilidad y la posibilidad, la necesidad de crecer y desarrollarnos. Y aquí confrontábamos dos términos teológicos que son muy importantes, que a veces no se comprenden bien, a veces no se entienden adecuadamente, y son justificación y santificación. Justificación y santificación. Si yo os hago la siguiente pregunta trampa, ya di mucha pista. ¿Cabe la posibilidad de que un hijo de Dios sea más justo que otro hijo de Dios? ¿Qué responderíais vosotros? Algunos están dudando, ¿eh? No, porque la justificación es un hecho unilateral que el Señor nos imputa. Este es otro término teológico. El Señor nos da por gracia, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cabe la posibilidad de que un cristiano sea más santo que otro? ¿Quién dice que sí? ¿Quién se la juega? Claro que sí, porque la santificación, desde la perspectiva que lo estamos planteando, nos muestra que es un proceso que se da en nuestras vidas, de intimidad, de comunión, de entrega, de conocimiento en nuestro camino con el Señor. La justificación tiene que ver con el nuevo nacimiento. Un nuevo nacido es una nueva criatura justificada, ya es un hijo de Dios. La santificación tiene que ver con el crecimiento. Por eso poníamos estas dos figuritas. Yo estoy tapándola de abajo. Es bonita esta figura de abajo, porque ¿la veis? Plantea ahí la figura de un hombre y hay una sombra, y sobre esa sombra se proyecta la cruz de Cristo, ¿no? La obra de Cristo. Es como que de alguna forma es una especie de metáfora, una figurita, un dibujo nada más. No es más que eso, pero nos ayuda. Sin embargo, en la justificación se ve ahí la figura. Usamos la figura esta que tiene que ver con el ámbito judicial. Es una sentencia, es un hecho que el Señor nos declara justos. Entonces, la justificación y la santificación plantean estos dos conceptos. Bueno, no vamos a detenernos mucho más en este asunto, pero vamos bien.
Pablo en Romanos, esto fue ¿sabéis? Martín Lutero, el gran reformador, fue un hombre que era un hombre que tenía un celo por la santidad extremo. Algunos muy críticos lo han tachado de poco de una persona con ciertos tintes obsesivos, extremistas. Pero lo cierto es que Martín Lutero tenía una verdadera, permitidme la expresión, como una verdadera obsesión o un celo por vivir en santidad, por tratar de agradar a Dios, y hacía todos los esfuerzos humanamente posibles por poder hacerlo. Y un día, y evidentemente, ¿qué le pasaba a él? Como ¿qué nos pasa a nosotros? En nuestros esfuerzos nosotros podemos alcanzar la perfección, es imposible, es absolutamente imposible en nuestros esfuerzos. Un día él, leyendo las Escrituras, tuvo revelación. Ahí en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, este versículo se hizo luz. Dios le habló de una manera extraordinaria y fue un antes y un después en su vida, en su experiencia de fe con el Señor. ¿Qué dice Romanos 5, 1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 8:1, lo mismo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lutero tuvo luz en su interior a partir de esta revelación. La justificación del hombre no se da en virtud de los méritos, de su esfuerzo, de su trabajo, de su bienhacer, de los méritos que pueda conseguir, del autoperfeccionamiento. La justificación se da por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. De hecho, si fuera posible que el hombre alcanzara la perfección por sus propios medios, entonces ¿para qué fue necesario que Cristo viniera a morir en nuestro lugar? Es un sinsentido, es un contrasentido, ¿no? Entonces, la justificación es un hecho en Dios, es la gracia de Dios. Y nosotros, al tener este encuentro con Jesucristo, podemos entender que hemos sido justificados por la obra de Cristo en la cruz. Eso no nos exime de nuestra responsabilidad de crecer en la vida cristiana. Y la santificación describe este proceso por medio del cual el cristiano que ya ha sido justificado es transformado a la imagen de Dios. Hay una expresión que a mí me gusta, porque en esto hay muchas personas que hacen un abuso de la gracia de Dios o malinterpretan la gracia de Dios. Y dicen, bueno, si yo soy salvo, entonces no tengo que corresponder en nada. Y me gusta una expresión que dice, la gracia que salva es gracia que santifica. ¿La quieres repetir conmigo? La gracia que salva es gracia que santifica. La gracia que a mí me lleva a tomar la postura de que yo puedo seguir viviendo una vida a mi antojo, me debería hacer dudar profundamente de que he sido alcanzado por la gracia que salva. Esto es así de radical. El que entiende la salvación como un pasaporte para ir al cielo cuando muera y mientras tanto puede seguir haciendo lo que le venga en gana, dudo profundamente que haya sido alcanzado por esa gracia que nos garantiza la vida eterna, porque la vida eterna, ¿cuándo comienza, hermanos? Ya comenzó. Nosotros hacemos esta especie de prórroga o de postergación, ¿no? Decimos, la vida eterna comienza cuando
partamos de este mundo. No, 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 no. La vida eterna, el que tiene vida eterna ya. Amén. Es calidad de vida. Después vamos a hablar un poquito acerca de esto. Bueno, la santificación describe este proceso por medio del cual los cristianos ya justificados son transformados a la imagen del Señor. La justificación nos declara justos por la muerte de Cristo a nuestro favor. La santificación alude al proceso mediante el cual la vida de Dios se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Bueno, estamos redundando un poco en todo, afianzando bien este concepto. Decíamos que describe el proceso por el cual los cristianos ya justificados son transformados. La justificación nos declara justos por la muerte de Cristo a nuestro favor. La santificación alude al proceso mediante el cual esta se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Es decir, la justicia de Dios. Si somos justificados, actuamos como gente justa, como gente que refleja en su andar diario la justicia de Dios. Amén. Estos días vamos a hablar más acerca de esto. La justificación tiene que ver con nuestra posición externa de aceptación ante Dios. La santificación tiene que ver con nuestro crecimiento interior que produce la santidad de nuestro carácter. La santificación describe el proceso por el cual los cristianos ya justificados son transformados a la imagen de Cristo. La justificación nos declara justos por la muerte de Cristo a nuestro favor. La santificación, esto que está repetido, me parece que está repetido, ¿no? Sí, me parece que está repetido. Vale, vamos al cuadro este cuadro, no sé qué número de diapositiva, ahí está. Bueno, este cuadro nos ayuda a entender más claramente, a afianzar estas verdades. La diferencia entre justificación y santificación. Cuando hablamos de justificación, hablamos de una posición legal, de un acto imputado. Algo que es imputado es algo que nos es adjudicado, nos es dado. ¿A cuánto le han imputado una multa? No es algo que tú has buscado, o sí. O sí, te lo has buscado, pero te pilló y te ha imputado una multa. En este caso es un favor que nos es imputado, que nos es dado. Es la gracia de Dios que nos declara justos en virtud de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La santificación, sin embargo, es un proceso subjetivo, es interno. La justificación es una vez y para siempre. La santificación va a durar toda la vida. Nadie puede decir en esta vida que ya es suficientemente santo. De hecho, que alguien tenga la osadía de decir semejante cosa es justamente para poner en duda esto. Es la justificación. ¿Hay algo que yo pueda hacer para ser justificado? ¿Hay algo que yo pueda hacer para conseguir la justificación? No, es imposible. La justificación es algo que me es dado por la obra de Cristo, el perdón de Cristo. Sin embargo, en la santificación nosotros participamos. Estamos hablando de crecimiento, y cuando hablamos de crecimiento estamos hablando en gran parte de estos aspectos. La justificación es perfecta, única y acabada. La santificación nunca va a ser perfecta en esta vida, siempre estamos en proceso. La justificación, como hemos dicho antes, cuando poníamos este ejemplo, no puede haber alguien que es más justo que otro desde la perspectiva de Dios. Sin embargo, la santificación sí. Hay diferencia, se puede manifestar más en unos que en otros. Jesús muchas veces presentó la importancia también de crecer en la fe. Entender estos conceptos de justificación y santificación nos ayudan a entender la importancia de crecer en la fe. La fe es un don de Dios y nosotros a la vez tenemos la posibilidad de crecer en fe. Jesús habló en varias ocasiones de gente que tenía poca fe, hizo referencia a personas
por ejemplo, el centurión, aquel hombre que nunca he visto a alguien con tanta fe. Los discípulos le piden a Jesús que aumente su fe, la fe. Nosotros tenemos, hermanos, la posibilidad de crecer en la fe. Crecer en la fe. Tenemos la posibilidad. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que había crecido y que cada vez crecía más en la fe. Ahí 2 de Tesalonicenses 1:3. Hablábamos de áreas de crecimiento, crecer en amor. Jesús resumió toda la ley en esto. Dios es amor y toda la ley se sintetiza en esta realidad. Al final, alguien ha dicho que cuando lleguemos al cielo, el Señor básicamente nos va a hacer una pregunta. ¿Cuánto has amado? Y esto es una pregunta importante. Estamos llamados a crecer en amor, a que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones crezca en nosotros. Amén. Muy bien, tenemos ahí uno que apoya incondicionalmente. También estamos llamados a crecer en conocimiento, a crecer en conocimiento. El Nuevo Testamento nos habla mucho acerca de crecer en conocimiento, pero reitero, el conocimiento del que habla la palabra del Señor no es un conocimiento teórico, es un conocimiento experimental. Tengamos siempre que leemos las Escrituras, tengamos en cuenta este aspecto que es fundamental y no es un simple matiz. Hay gente que tiene un montón de conocimiento acumulado en la cabeza. Hay gente que usa la Biblia como un bate de béisbol, a partir de mucho conocimiento que tiene para atacar y para golpear y para defender y para juzgar y para dar mamporra, para posicionarse por encima de otros. El conocimiento que es sin amor no es el conocimiento del que nos habla la palabra del Señor. El conocimiento del que nos habla la palabra del Señor es un conocimiento que viene acompañado, complementado de la vida de Dios en nosotros. Amén. Pablo habla muchas veces acerca de esto. Quiero que sepan, no queremos que ignoren. Apela a este conocimiento, pero conocimiento que no es conocimiento teórico, repito. También hablábamos, por último, el otro día acerca de crecer en santidad. Y hemos estado hablando un poco acerca de esto. Es ser transformados a la imagen de Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es un proceso permanente. Nuestra parte es dejarnos tratar. Ahí la palabra del Señor en 2 de Corintios 3:18. Mira qué bonito este versículo. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Ahí explica el apóstol Pablo todos estos distintos aspectos. Es asemejarnos al Señor, es esa transformación en la que la imagen de Dios se va haciendo más nítida en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestras relaciones, con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros amigos. Es ese proceso, es la obra del Espíritu Santo. Nuestra parte es dejarnos tratar por el Señor. Somos también objeto de esa transformación, es ceder al Señor. Ser transformados implica ese aspecto de contemplación, de entender que esto es obra que Dios hace en nosotros. Es algo que finalmente repercute en reflejar al Señor en otros. Amén. Y vamos a introducirnos entonces ahora con el asunto de hoy. Estamos en este, pero yo quería un poco hacer este repaso rapidito. Hay muchos hermanos que están aquí
que no estuvieron en estos días de atrás. Es imposible hablar todo lo que hablamos. Hoy hemos hecho una cosa muy abuelo pájaro, muy sintética, pero me parece muy importante que tengamos en cuenta estos principios. Vamos a hablar entonces ahora, en estos días, en primer lugar, acerca del compromiso ético del cristiano. Y ahora vamos a detenernos un poquito más en cuanto a esto, el compromiso ético del cristiano. ¿Qué es la ética? ¿Qué es la ética cristiana? La ética realmente es una rama de la filosofía. No nos vamos a meter en estos berenjenales, entre otras cosas, porque yo ni soy filósofo ni lo pretendo. Pero como fundamento necesitamos tener en claro que la ética ha sido una disciplina, una rama de estudio que estudia el comportamiento del ser humano en función de aquello que se ha establecido como bueno o malo, como adecuado o inadecuado para el ser humano. La ética cristiana radica en la práctica del bien y de las buenas obras, tal como lo presenta Jesucristo en el Evangelio. La ética cristiana radica en la práctica del bien y de las buenas obras, tal como lo presenta Jesucristo en el Evangelio. La ética cristiana está fundamentada en la vida eterna, en la vida divina, de tal modo que el cristiano es participante de la naturaleza divina. Esto, hermanos, es vital que nosotros lo entendamos adecuadamente. Ética cristiana, cuando hablamos de ética cristiana, no estamos hablando de comportamiento, no estamos hablando de conducta, no estamos hablando de una serie de ítems que sintetizan cuál ha de ser la ética cristiana. Estamos hablando de algo mucho más profundo, mucho más medular, mucho más trascendente. Permitidme que vuelva a leer esta pequeñísima definición que hemos planteado aquí, especialmente el segundo párrafo. La ética cristiana está fundamentada en la vida eterna, en la vida divina, de tal modo que el cristiano es participante de la naturaleza divina. Me gustaría que abrierais vuestras Biblias en este versículo y también en uno que no hemos apuntado aquí, pero que todos conocemos de memoria, 2 de Corintios 5, 18. A ver si voy a estar... Pásame la Biblia, por favor. Y me gustaría que alguien pueda leer en voz alta y fuerte 2 de Pedro 1, del 1 al 4. Quien quiera y lo tenga, por favor que lo lea. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. El apóstol Pedro aquí nos está hablando de este nuevo estilo de vida que no es simplemente un esfuerzo humano por vivir un determinado comportamiento. Tiene que ver con algo mucho más profundo y mucho más esencial. Y tiene que ver con tener la calidad de la vida eterna, de la vida divina, de la vida de Dios en nosotros. Amén.
El Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El Señor nos ha rescatado de nuestra antigua y vana manera de vivir. Nos ha transferido a la vida de su amado Hijo para ser participantes de la naturaleza divina. Hermano, cuando nosotros hablamos de ética, no estamos hablando de comportamiento, no estamos hablando de legalismo, no estamos hablando de normas, no estamos hablando de una relación de una cantidad. Podríamos hacerlo y de hecho la postura, la tendencia religiosa es a sistematizar la vida de Dios. Es tratar La ética cristiana tiene que ver con algo mucho más esencial y más profundo, y es fundamentalmente el saberme vinculado a Jesucristo. Este es el meollo de la cuestión, este es el nudo, este es el alma, esta es la base. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Qué es esto de estar en Cristo? El comportamiento, es que me faltan las palabras, tenerme un poco de paciencia, ayudarme si a alguno se le ocurre una idea mejor. Por favor, hermano, no reduzcamos la ética cristiana, la santidad del cristiano a psicotecnia. ¿Perdón? Muchas veces nosotros reducimos lo que tiene que ser el resultado de haber sido implantados por la vida eterna de Dios, la vida con la calidad de Dios. Lo reducimos a comportamientos, a disfraces, a esfuerzos humanos para, en contra de nuestra voluntad, hacer esto o hacer lo otro o hacer lo de más allá. Lo que necesita ser quebrado en nosotros de forma radical es esa lucha de una voluntad caída, de una voluntad carnal por la voluntad divina, la vida eterna, la vida con mayúscula, la vida del cielo, la vida de Dios en nosotros. Y muchas veces nosotros reducimos o libramos la batalla de la santificación, de una vida ética, la libramos en el terreno del esfuerzo, de la lucha a nivel carnal. Nadie puede ser santo separado de Cristo. El único que es santo, nadie puede ser cristiano sin Cristo. Nadie puede satisfacer los estándares del cielo si no es a partir de la vida eterna, de estar en Cristo, de ser esa nueva creación. Hay una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nuevas creaciones, nueva criatura, hay una nueva realidad, hay una nueva realidad totalmente diferente, que no tiene nada que ver con el esfuerzo y con el empeño del ser humano a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pablo trata muy bien acerca de este tema en Romanos, entre la lucha de la ley, la lucha de la carne. La ley no sirvió más que para constatar que el hombre no podía cumplirla. Para lo único que sirvió la ley, ¿hubo algún hombre que cumpliera la ley en el Antiguo Pacto? Ninguno. Jesucristo es el único. Entonces nuestro esfuerzo por satisfacer al Señor, por satisfacer la ética cristiana, la ética el comportamiento del cristiano, no es resultado
de mis esfuerzos personales por satisfacer estos estándares. Es el resultado de entender de entender y vivir y experimentar la vida de Dios, la nueva creación de Dios en nosotros. Noemí. Que a veces nos encontramos, por ejemplo, con personas que a veces dicen, bueno, yo no voy a la iglesia o dejo de ir a la iglesia porque sé que estoy haciendo esto y esto mal. Y que si tengo que ir a la iglesia lo tengo que hacer bien, ¿no? O hay gente que dice, bueno, y es como si fuera cosas que yo no quiero dejar de hacer o cosas que yo creo que no puedo dejar de hacer. Y entonces han reducido de alguna manera el tema de la santificación, o en lo que estamos hablando ahora, a cosas que hay que hacer si uno va a la iglesia o cosas que no hay que hacer si uno va a la iglesia, ¿no? Y te encuentras muchas veces con gente, a veces hermanos dicen, no, mi hijo no quiere venir más a la iglesia, o yo le digo a mi hijo, si tú haces eso, entonces ¿para qué vas a la iglesia? Déjame decirlo de otra manera, a ver si sirve. Es como si alguien dice, yo no puedo tener comunión con Dios porque no soy santo. Cuando sea santo, entonces voy a poder tener comunión con Dios. ¿Se entiende? Y a veces ha pasado que algún padre, por ejemplo, me ha dicho, yo le digo, si vas a hacer esto y eso, no vengas a la iglesia. Y yo le he dicho, pero es que, ¿cómo si no va a dejar de hacer eso y eso que tú crees que no lo habilita para venir a la iglesia, si conoce al Señor y tiene un encuentro con el Señor y se sabe justificado y se sabe santificado y participa de la naturaleza divina, que es lo que estaba diciendo ahora Dani, ¿no? Y eso lo va a llevar a tener una vida recta delante del Señor. Pero a veces nosotros es como que lo vemos desde fuera. Sí, sí, Un ejemplo práctico de que muchas gracias. muchas cosas así. Muy válido, muchas gracias, no hemos Noemí. entendido. Permanentemente este dilema, este debate, permanentemente está, permanentemente. Nosotros, porque el ser humano, en el fondo, se cree lo que no puede. Y nosotros necesitamos a Jesucristo. La única manera de satisfacer los estándares del cielo es con la vida del cielo. La vida de Cristo en nosotros. Es la única manera. O sea, la vida cristiana no es difícil. Cuando alguien me dice a mí, además que ser cristiano es muy difícil, ¿sabes lo que le digo yo? No, no es difícil, es imposible. No es difícil. Es absoluta y radicalmente imposible. El único que puede ser cristiano, ¿sabes quién es? Cristo. Y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces nosotros queremos estar en Cristo sin estar en Cristo. Es esa lucha de querer obtener. Nosotros nos vinculamos con Dios de una forma muy perversa. El ser humano caído se vincula con Dios de una forma muy perversa, desde la perspectiva de querer arrebatarle a Dios los beneficios o hacer uso de los poderes que Dios tiene para los objetivos que Él tiene. Entonces Dios no es Dios. Dios para mí son mis propósitos. ¿Se entiende la idea? Esto es un asunto. Vuelvo a leer esta definición. Yo quiero avanzar sin que tengamos bien en claro esto. La ética cristiana está fundamentada en la vida eterna, en la vida divina, de tal modo que el cristiano es participante de la naturaleza divina. La única manera de poder vivir los estándares de la ética cristiana son a partir de la vida de Cristo implantada en nuestros corazones. Amén. El cristianismo tiene como único centro a Cristo. La moral cristiana está impregnada por Cristo. El centro del cristianismo es Cristo.
Cristo, Jesucristo, es el centro. El cristiano solo puede actuar moralmente si es cristiano. El ser cristiano no es algo que se practica o se aprende. No aprendo a ser cristiano. Yo puedo imitar conductas, comportamientos, pero no se aprende a ser cristiano. Se es y se expresa la vida de Cristo que ha sido implantada en nuestros corazones. Es diferente. Parece que no hay diferencia. Para una mente que no ha nacido de nuevo. Pero es radical y absolutamente diferente. Ser cristiano no es seguir mandatos de Jesús, no es tomar a Jesús como un maestro moral, no es tener mi vida separada de Jesús y tomar como referencia a Jesús para imitar comportamientos a partir del esfuerzo humano por imitar esos comportamientos. Eso no es ser cristiano. Muchos viven una vida cristiana estéril, agotadora, penosa, triste, porque todo su cristianismo se radica en ese ejercicio que acabo de describir. Establecen a Jesús como el modelo a imitar y luchan desde sus propios esfuerzos agotadores para imitar ese ejemplo. La ética cristiana tiene que ver con que Cristo, la vida de Cristo, nos mueve a vivir lo que es propio de Cristo. ¿Amén? Amén. Me estáis mirando un poco serio alguno, ¿no? Ahora yo digo otro ejemplo. Venga. A veces, por ejemplo, también me ha pasado de hablar con algunos papás, o también a uno le pasa como papá, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero que mi hijo, por ejemplo, haga las cosas como el Señor quiere, ¿no? Y claro, ese es un buen deseo, pero esto es como pedirle peras al olmo, digo yo. Si nuestros hijos, por ejemplo, o nosotros, no hemos tenido un encuentro con el Señor, no hemos tenido lo que estamos hablando ahora, una revelación del Señor, no estamos en Cristo, si no estamos, ¿cómo vamos a dar manzanas si somos un peral, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que a veces, y eso también nos pasa a nosotros, ¿o no? Creemos a veces que eso es como si fuera la adquisición de una conducta, pero tiene que ser el resultado de la naturaleza, como un manzano que no se le puede pedir, ¿verdad? Y a veces es muy triste, pero es la pura verdad. Y entonces nuestro trabajo, en todo caso, y nuestro enfoque, ha de ser que nuestros hijos, o nosotros, o quien sea, tenga un encuentro con el Señor, tenga una revelación, esté en Cristo. Eso es lo importante. Ahí donde yo tengo que, si puedo hacer algo, hacer, es en esa dirección, no en que tenga las conductas propias de un cristiano. Ahora, está mal que tú le enseñes a tu hijo o te enfades o pongas pautas en tu casa de no robar, evidentemente, no estamos hablando de eso. La cuestión es que no confundamos. El hecho, ser cristiano no es moralina, no es comportamientos. Es Cristo. Es Cristo. Cristo en nosotros. La vida de Cristo implantada en nuestros corazones. Una nueva creación, algo que Dios hizo y que solamente lo podía hacer viniendo a rescatarnos de nuestra condición de vivir para nosotros mismos. Amén. Entonces, ya estamos casi terminando, pero vamos a cerrar este tema de hoy. Así, entonces, la moral cristiana no se puede conjugar, la ética cristiana, mirad esta frase puede resultar un poco chocante, pero es clarificadora. La ética, la moral cristiana no se conjuga con el verbo obedecer, se conjuga con el verbo participar. Tiene un tinte provocador esta frase, pero tiene la intención provocadora de movilizarnos de donde nosotros normalmente estamos a donde Dios nos quiere llevar. Cuando yo obedezco desde
desde mi poder hacer, desde mi capacidad, desde mi suficiencia, desde mis habilidades, desde mi mejor moral, desde mis mejores intentos. Nosotros estamos llamados a ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos, si viviéramos como participantes de la naturaleza divina, ¿sería necesario andar hablando de tantas otras minucias y detalles de los que tantas veces hablamos? De códigos, de comportamiento, de pecados, de listas, de no sé qué, de no sé cuánto. Y ya no hablo en términos negativos, hablamos en términos positivos, de lo que estamos llamados a ser y a hacer. ¿Sería necesario? No sería necesario. No sería necesario. Dios es amor. Y Dios se manifiesta y se expresa en Jesucristo. Solo participando en Cristo, de Cristo y estando en Cristo, podemos satisfacer los estándares de la ética cristiana. Es Cristo. Cristo, Cristo. No es un conjunto de cosas que se pueden, se deben, no se deben. Yo me crié en otra época, en la iglesia, donde había muchas reglamentaciones y muchas normas de lo que se podía y de lo que no se podía hacer. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Por ejemplo, Noemí también. Por ejemplo, donde se crió Noemí, no se podía ir al cine, era pecado, no se podía tener televisor en casa. A algunos les suena esto a chino, ¿no? Algunos saben de qué estoy hablando. No se podía, las mujeres no podían usar pantalones, iban a los campamentos de jóvenes y adolescentes, las chavalas en falda, porque era pecado terminantemente usar pantalones. Y había versículos bíblicos para apoyar todas estas cuestiones. No vestirá el hombre ropa de mujer. Resulta que en aquella época los hombres vestían con falda, se olvidaron de esta cuestión. Porque reducir la ética cristiana a un código, a una lista de normas, lo que se puede comer, lo que no se puede comer, lo que se puede... Todo esto no tiene absolutamente nada que ver con la ética desde la perspectiva de la palabra del Señor. Amén. Y cuando hablamos del estándar moral, de la conducta moral del cristiano, estamos hablando acerca de esto. Filipenses 2:5 nos mueve a participar de los sentimientos. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Esto fue como una especie, algunos dicen que aquí están algunos de los embriones junto con algún párrafo de Colosense, de lo que fue el núcleo del credo cristiano, de las formulaciones más básicas que formularon los primeros cristianos, nuestros primeros hermanos, como para afianzar lo que era el núcleo de la fe, un cántico que se cantaba, incluso antes de que se escribiera la carta del apóstol Pablo a Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que esforzarme por imitar, tener los mismos sentimientos que tuvo Jesús, o que la vida de Cristo que ha sido implantada en mi corazón, en mi naturaleza, en mi mente, en mi manera de ser, puja por manifestarse y manifestar esta clase de manera de ser. Porque ser cristiano es una manera de ser, antes que una manera de hacer. Y esa manera de ser es la transformación que opera de forma radical el Espíritu Santo en sus hijos que han nacido de nuevo y están en Cristo Jesús. Amén. Entonces, de ahí en adelante, todo lo demás, nosotros queremos añadir todo lo demás a base de esfuerzo humano sin que se opere esta transformación, muchas veces. Y esos son esfuerzos estériles.
Esfuerzos que no nos sirven. Filipenses nos habla de eso, la lógica, esto es desde la lógica de Cristo, de la lógica del amor, desde la lógica de la entrega. Cuando pensamos en amor, no estamos pensando en el amor como una emoción romántica o un sentimiento de dar satisfacción a gustos personales, sino desde la perspectiva del amor con mayúscula, del amor de Dios, cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo nada, se anonadó, se empequeñeció, estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. El camino del Señor, paradójicamente, es ese camino de entrega, de anonadamiento, de amor, de autodonación, que es lo que opera Cristo paradójicamente en la vida de sus hijos, que nos lleva a mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. El que guarda su vida, ¿qué dice la palabra? La perderá. Amén. Muy bien. Pablo describe este drama, este conflicto de una manera muy gráfica ahí en Romanos capítulo 7, capítulo 8, todo el libro de Romanos, pero Pablo habla del pecado como vivir según la carne. Sarx es la palabra en griego. Y el cuerpo espiritual, vivir según el espíritu. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El soma neumático, el pneuma de Dios, el Espíritu de Dios, el soplo de Dios. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y a continuación dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo. Jesucristo es el que opera esta cirugía radical en nosotros. Amén. El estándar es el Señor. Algunos han dicho, y me parece interesante, que probablemente una de las torturas que había en el Imperio Romano cuando alguien cometía un crimen era atarle a la espalda el cuerpo del cadáver de la persona que había asesinado y ya no hacía falta nada más. Porque imagínate lo que te puede pasar a ti después de varias semanas de estar atado a un cadáver en todo proceso de putrefacción. ¿Sabe lo que pasaba? Pablo, cuando hace esa declaración, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, está haciendo apelación a esta figura tan drástica, tan dramática. ¿Quién puede hacer esto? Nosotros estamos condenados a que la podredumbre del cadáver que cargamos, que somos nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa, nos arrastre más tarde o más temprano a la muerte. Y no hay esfuerzo que nosotros podamos hacer por parecer que podemos vivir en santidad. El único que lo puede hacer es Cristo. ¿Quién me librará, dice Pablo, de este cuerpo de muerte? Cristo. Cristo. Más gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. Amén. La norma para Pablo es la norma del amor. La ética del cristiano se sintetiza en el amor. Dios Padre, cuando tuvo que hablar a la humanidad por medio del Logos, por medio del Verbo, nos habló con una sola palabra, y esa palabra es Jesucristo. Jesucristo es el centro. ¿Cómo es este coro que cantamos? Anoche ahora se me fue, estuve toda la noche, que anduve medio desvelado, cantando este coro que es un poco reciente, ahora que estamos cantando. El corazón del hombre tiene ese vacío. A ver si me haces recordar, Rubén. Esa canción, Cristo basta. ¿Y cómo es que dice, Rubén, la letra? ¿La tenemos por ahí? Nuestros corazones, eso es lo que quería decir. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Esta declaración sintetiza lo que estamos hablando, hermano. Si a la hora de abordar este estudio
que tiene que ver con los estándares, los requerimientos. Alguien pudo haber pensado que ahora íbamos a hablar acerca de si vino sí, vino no, faldas, pantalones, cine. Iba muy equivocado. El estándar está muy por encima de todo esto. Es Cristo. Cristo. El corazón del ser humano es insaciable, insaciable, hasta que conoce a su Salvador.